En esta lección vamos a aprender acerca del iterador y cómo crear nuestro propio iterador. Esto va a ser útil cuando ustedes tengan sus propias estructuras de datos y necesiten hacerlas iterables. Veremos el uso de iter, next y también stop iteration. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a trabajar con el iterador. El iterador también es un patrón de diseño. Para ustedes que no han visto todavía la parte de patrones de diseño, les voy a decir que el iterador funciona como un patrón de diseño que nos va a permitir recorrer todos los elementos de una estructura de datos de forma sencilla, sin que nosotros tengamos que preocuparnos por las características o por las reglas con las cuales se debe de recorrer esa estructura de datos, ya que podemos tener estructuras de datos diferentes, como por ejemplo una lista ligada o un árbol, y obviamente cada una de ellas tiene sus propias reglas para que nosotros podamos recorrer todos los elementos. Para no complicarnos desde el lado de la perspectiva de quién va a usar esas estructuras de datos, entonces se crea pues este patrón de diseño que es el iterador. El iterador, visto desde la perspectiva meramente como patrón de diseño, pues va a tener una serie de métodos muy sencillos. Va a tener el método reset, que nos va a regresar hasta el inicio de la estructura de datos. Luego va a tener un método que comúnmente se le conoce como hasNext, que nos permite saber si nosotros podemos tener otro elemento que leer. Es decir, si yo todavía tengo un elemento que leer, me va a regresar un true y si no un false. De esta manera yo detecto cuando ya he finalizado de recorrer toda la estructura. Y también va a tener un método que me va a permitir ir leyendo cada uno de estos elementos. De esa manera es como trabaja. Ahora, en Python obviamente existe una implementación propia del iterador. En C# tenemos a for each como iterador. En Python nosotros tenemos a for. Y bueno, va a utilizar esta idea, estos conceptos del iterador para poder trabajar. Entonces nosotros lo que vamos a aprender ahorita es cómo llevar a cabo la creación de un iterador. Entonces recuerden que el iterador nos va a permitir recorrer una estructura de datos. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer un programa muy sencillo. Recuerden que internamente el for de Python trabaja como un iterador y entonces va pidiendo el siguiente elemento hasta que se finaliza. ¿Cuándo se finaliza en Python la iteración? Bueno, pues se va a finalizar cuando nosotros recibimos un stop iteration. En el momento en el cual nosotros recibimos esto, bueno, eso significa que ya no podemos seguir iterando, seguir recorriendo esa estructura de datos. Para recordar el funcionamiento de for, bueno, he creado aquí algo muy sencillo. Tengo una lista que se llama días, que tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y simplemente he colocado un for de en días y la impresión. Entonces va a ir iterando, va a ir recorriendo cada uno de los elementos. D va a tomar pues el valor de cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Es decir, en la primera iteración D es lunes, en la segunda es martes, en la tercera es miércoles, luego va a ser jueves, luego va a ser viernes. El for va a detectar que ya no tenemos más elementos por el stop iteration y entonces se finaliza. Acá adentro colocamos el código que queremos que se ejecute para cada iteración, que aquí simplemente va a ir siendo la impresión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Bueno, voy a llevar a cabo la ejecución y acá lo tenemos. Bueno, este es un iterador, pero lo que yo quiero es que aprendamos más a fondo cómo es que trabaja y que también nosotros podamos crear nuestro propio iterador. Entonces vamos a hacer a mano aquello que hace el for por nosotros. Bueno, aquí he colocado algo de código. Tenemos desde luego nuestra lista de días y luego vamos a hacer la invocación a una función que es la invocación iter. Cuando nosotros invocamos iter en determinada estructura, como por ejemplo en este caso la lista días, bueno, pues iter nos va a regresar un objeto iterable, es decir, un objeto del cual nosotros podemos utilizar el next para obtener el elemento que vamos a querer leer de forma consecutiva de acuerdo a las reglas de la estructura de datos y también, bueno, obtener
el conocimiento de cuándo ha finalizado esa estructura por medio de stop iteration. Entonces, iter nos regresa un objeto iterable que lo estoy guardando en mi iterador. Estoy utilizando la variable mi iterador para conectarme con ese objeto iterable. Ahora, yo quiero ir iterando, es decir, ir recorriendo esa estructura de datos. Para eso vamos a utilizar next con obviamente el objeto iterable. Entonces cada vez que yo hago uso de next, lo que sucede es que leo el elemento actual y avanzo al siguiente. Leo el elemento actual y avanzo al siguiente, leo, avanzo al siguiente, leo, avanzo al siguiente. En el momento en el cual yo intento hacer una lectura de un objeto que ya no hay porque se acabó la estructura de datos, entonces recibimos el stop iteration. Bueno, aquí va a pasar lo siguiente. Tengo next, mi iterador, me va a imprimir lunes, luego martes, miércoles, jueves y voy a dejarlo hasta viernes para que ahorita todavía no veamos el stop iteration. Este me va a imprimir hasta viernes y luego voy a quitar el comentario para que veamos qué es lo que sucede cuando ya intentamos leer una estructura de datos de la cual hemos recorrido todos los elementos. Entonces ejecuto y vean, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que fue este next, luego next, 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 next. Hasta ahí estamos bien. Ahora, en este punto, cuando tenemos el último next que leímos viernes, cuando intentemos hacer nuevamente un next, como ya no hay elementos en esa estructura, pues vamos a recibir un stop iteration como resultado. Bueno, voy a quitar el comentario de esta línea y voy a ejecutar nuevamente para que lo veamos. Y aquí está. Aquí tenemos el stop iteration. El problema o la parte fea es que este stop iteration no los está regresando como si se hubiera producido una excepción y el programa truena. Entonces, bueno, tenemos que ver mecanismos pues para poder evitar que nuestro programa truene al recibir el stop iteration. Es la forma como trabaja Python y bueno, pues tenemos que adecuarnos a cómo trabaja el lenguaje. Bueno, ya vimos cómo hacer a mano la iteración, entonces vamos a colocar una forma un poquito más inteligente y más interesante de llevarla a cabo. Nuevamente tengo la lista de días, estoy aquí recibiendo el objeto iterable por medio de iter, pero ahora vamos a utilizar un ciclo while, de tal manera que este ciclo va a estar repitiéndose hasta que nosotros tengamos el stop iteration y ya no haya más elementos que leer. Bueno, entonces hacemos while mi iterador, dos puntos. Como stop iteration realmente es un error que sucede y nos levanta una excepción, tenemos que hacer uso del try. Bueno, todavía no hemos visto manejo de excepciones en Python en este curso, pero como es un curso de gente que ya sabe C++, C# o Java, bueno, deben de tener el concepto. Si no, bueno, en las siguientes lecciones vamos a tener la lección relacionada con las excepciones. Ahí pueden ver de qué se trata esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el código de riesgo que yo tengo? El código de riesgo que yo tengo es el next, porque cuando yo intento hacer un next, cuando ya no hay más elementos, es cuando va a suceder la excepción. Entonces es lo que estoy colocando en el try. Recibo el elemento leído, lo guardo en D y luego imprimo D. En el dado caso de que este next me haya generado la excepción de stop iteration, entonces aquí estoy yo capturando la excepción y llevando a cabo código. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, simplemente voy a decir no hay más elementos, forzamos la salida y entonces aquí hacemos un break. Este break va a forzar la salida del while y ya vendría la terminación de mi programa. Realmente este código que nosotros tenemos es similar, por así decirlo, al código que existe adentro del for. Al menos conceptualmente es similar. Bueno, pues vamos a llevar a cabo la ejecución de esto. Ok, entonces ejecuto. Y aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Luego, en este momento en el cual intentamos leer después de viernes, sucede la excepción. Es capturarla aquí en except y me está imprimiendo. No hay más elementos.
forzamos la salida. Hago uso de break, lo cual forza la salida del while y bueno, continúa con el resto del programa, que es únicamente la impresión de la línea. Si tienen alguna duda de esta lección, por favor déjenla en la sección de comentarios. Y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video y mi canal en sus redes sociales. Eso realmente me ayuda y me motiva a seguir creando más cursos, materiales y lecciones para todos ustedes. Los invito a que visiten el resto de mi canal y que me busquen también en Facebook. También los quiero invitar a que visiten mi nuevo canal de Nicosio Retro, donde llevo a cabo videos sobre retro computing. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.